Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Gracias a todos quienes nos sintonizan a través de nuestras diferentes plataformas. Se las recordamos en el 102.5 FM, acá en la región metropolitana, también en la red de radios que piensan. Un abrazo a cada una de estas radios amigas que comparten nuestras transmisiones. Por supuesto, también en internet, radio.chile.cl y nuestras plataformas en streaming en Facebook y también en YouTube. Radio Chile TV es nuestro canal de YouTube para que se suscriba y pueda no solamente ver estas transmisiones, sino que también recordar capítulos anteriores, repasar entrevistas, en fin, diferentes materiales que estamos subiendo también a dicha plataforma. Como todos los lunes, estamos con nuestros amigos de Fundación Sol a esta hora de la mañana. En esta ocasión saludamos al investigador Recaredo Galvez, porque vamos a hablar de empleo. Recaredo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido nuevamente acá a Radio Universidad de Chile. Hola, muy buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Recaredo. Y para hablar respecto de cifras de empleo, hemos conocido durante los últimos días cifras en el Gran Santiago, vimos los datos que entregó el Centro de Microdatos, pero también de la encuesta de empleabilidad que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas. Esta última entregó algunos resultados que a priori pueden hablar de una recuperación del tema del mercado del trabajo. Por primera vez desde que prácticamente comenzó la pandemia, desde hace más de un año, que la cifra de desempleo cayó del 10%, alcanzó un 9,5%, de acuerdo a la última medición, pero hay varios aspectos que hay que revisar entre medio y que nos sirven para tener una fotografía mejor respecto de la realidad del trabajo en Chile. Recaredo, te quería preguntar por esto y también qué otros aspectos hay que ponderar a la hora de hablar de este tipo de temas. Bien, como tú señalas, podríamos estar teniendo una perspectiva de mejora a partir de lo que dicen las cifras oficiales que ha planteado el gobierno, pero siempre es bueno mirar más allá y sobre todo tratar de darle un sentido a estas cifras de recuperación, que ya cuando se empieza a entrar en profundidad en los datos, vamos viendo que hay una especie de palanca que empuja esta recuperación que es bastante precaria. En ese término vamos viendo que de los 967.000 empleos que corresponden a aquellos nuevos en el marco de la recuperación, que es como el neto, que lo que se ha creado y lo que se ha destruido, en su mayoría estamos hablando de empleos que, si los podemos definir en estas gradientes que son más comunes de calidad, serían de baja calidad. ¿Ya? Porque estamos hablando esencialmente de que de ese número de empleos, más de un 41, alrededor de un 41,4% corresponde al tipo cuenta propia, es decir, personas que no tienen un empleador ni tampoco tienen personas a su cargo, solamente la actividad que ellos realizan en la que les reporta ingresos y muchas veces son actividades que se vinculan con aspectos no formativos, es decir, ya sea vender en la calle, vender en los medios de transporte, etcétera, y por otro lado también se realizan durante pocas horas. Y otro segmento importante de estos empleos se relaciona con el elemento de los asalariados externos, donde vamos a tener subcontratos, suministros, enganche, que representa alrededor de un 12,1%. Entonces vamos viendo que la composición de estos empleos que se han ido creando sigue siendo precaria y por otro lado también sigue afectando de manera más acentuada a las mujeres, quienes en su mayoría se desempeñan en este tipo de actividad. Pero además de esto, desde la fundación hemos estado tratando de incorporar, por lo menos en las últimas revisiones, los últimos par de años, distintas perspectivas que incluso son propuestas por la OIT y que tienen que ver con la mirada que le damos al mundo del empleo. Y hay una mirada que nos va a alertar mucho más de lo que nos encontramos hasta ahora. O sea, ahora estamos considerando recuperación con una cifra del 9,5%, que en el fondo está al borde de las dos cifras, pero si miráramos otras interpretaciones que se les pueden dar al comportamiento del empleo a través de las tasas que recomienda la OIT, una de ellas es la de subutilización, y miramos a través de esta tasa de subutilización a aquellas personas que
en cierta medida hoy día se encuentran en esa condición, que podríamos entender que son personas que están disponibles para trabajar, pero quizá en el momento en el que se les realiza la encuesta de manera inmediata no, señalan que no, pero en las próximas 2 semanas sí podrían hacerlo, o incluso a personas que en el momento de la encuesta de empleo no están buscando activamente, pero sí en el futuro corto estarían dispuestas a trabajar, o consideramos incluso también a aquellas personas que trabajan pocas horas, pero de manera involuntaria, vamos a llegar a la tasa de subutilización global, ¿ya? Y esa tasa de subutilización global que considera todos estos tipos de personas, tanto las que estarían dispuestas a trabajar más adelante, pero no en el mismo momento de la encuesta, como aquellas que están a tiempo parcial, pero de manera involuntaria, nos dice que estamos por sobre el 20% en esta tasa global de subutilización. ¿Esto qué quiere decir? Incluso el dato exacto llega a un 25,4%, al mismo tiempo que la tasa de desempleo oficial es un 9,5%, esta tasa de subutilización, global de subutilización llega a un 25,4%. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vamos viendo la composición real del empleo hoy en día, tenemos un margen bastante grande de personas que claramente van a salir a buscar empleo, en este momento no lo están haciendo, pero lo van a requerir, van a presionar por aquello, hay condiciones en sus hogares que muchas veces hacen de que en este momento no lo hagan. Muchas de esas condiciones tienen que ver con que son personas que están realizando labores de cuidado muchas veces. Entendamos, por ejemplo, personas que al tener que cuidar a adultos mayores o tener que cuidar niños pequeños, ¿verdad? Dada la situación del COVID, no pueden buscar empleo, pero sí lo necesitan, ¿ya? Entonces, esa observación la vemos con esta tasa global de subutilización y también vemos a aquellas personas que están a tiempo parcial, pero de manera involuntaria. Y considerando todo esto, llegamos al 25,4. Es decir, acá es bastante probable que, por lo menos durante lo que quede de año, vayamos evidenciando a medida que las distintas formas en las cuales se ha abordado la pandemia, que tienen que ver tanto con la asistencia a clases, que tienen que ver con los espacios donde hay que, o donde se puede asistir de manera libremente, o la misma liberación de las cuarentenas, van a ir presionando todavía más a partir de estas propias personas para encontrar una ocupación. Mm. O sea, Recaredo, en palabras simples, uno de cada cuatro chilenos que en estos momentos, o chilenos y chilenas, que en estos momentos están en posibilidad de trabajar, no lo está haciendo. En palabras más simples todavía podríamos pensar de que realmente la recuperación no o esconde algo, y esconde que hay chilenas y chilenos que podrían buscar trabajo y no lo están haciendo por la condición actual en la que se encuentra, pero eventualmente lo van a hacer, y hay otros y otras que trabajan menos horas de las que necesitan, ¿ya? Entonces tenemos esas condiciones que nos están observando y que es importante observar porque tarde o temprano van a presionar el empleo y en cierta medida esas presiones generalmente se vinculan con encontrar ocupaciones que van a ser de muy mala calidad, como veíamos anteriormente. O sea, va a ser bastante probable que estén acompañadas actividades del tipo cuenta propia en este ámbito, es decir, que las personas, una vez que se vayan a reincorporar al empleo, lo hagan a través de ese tipo de actividades o lo hagan a través del subcontrato, o lo hagan en cierta medida mediante una precarización de su condición de ocupación. ¿Cómo se puede controlar eso, Recaredo? Porque efectivamente para la foto, para el titular y para el discurso generalmente de nuestras autoridades, lo que importa no es este 25,4% que estamos comentando, sino este 9,5%, que finalmente es el titular que salió en todos lados respecto de la última cifra de desempleo. Y generalmente, y lo hemos visto así lamentablemente en nuestra historia, en escenario de crisis y de pérdida de empleo, lo que se privilegia no es precisamente la calidad del mismo, sino el número. Es decir, que más personas aparezcan como ocupadas independiente de la condición en la que estén. ¿Cómo controlar eso finalmente entonces? Bueno, lo primero es observarlo, es decir, reconocer estas cifras, hablar de estos datos, problematizarlo, ¿verdad? Porque si no observamos el problema y no lo colocamos sobre la mesa, probablemente va a ocurrir lo que tú señalas. Incluso
Antes de la pandemia, situémonos en el año 2018, desde la Fundación ya veníamos hablando bastante de la tasa de desempleo integral, que en gran medida ya nos venía mostrando que estábamos en los dos dígitos. Esa tasa de desempleo integral es distinta a esta tasa global de subutilización, y en cierta medida esa tasa de desempleo integral mide también cómo está el comportamiento del empleo en términos de aquellas personas que se encuentran desalentadas, es decir, que no están en este momento buscando activamente una ocupación, pero si estuviese la posibilidad de trabajar, lo harían en el corto plazo, ¿ya? Las próximas 2 semanas. Entonces, con esa tasa de desempleo integral, que además de vincular eso, también vincula a personas que están en tiempo parcial involuntario, en cierta medida ya estábamos dando alertas de lo que estaba ocurriendo. Estábamos sobre los dos dígitos con la tasa de desempleo integral. Entonces, hoy día con la tasa global de subutilización podemos ver además estas otras categorías que se encuentran dentro de aquellas personas que en gran medida van a comenzar a presionar, una vez que las medidas probablemente COVID comiencen a disminuir, van a comenzar a presionar el empleo, y en gran medida ahí entra la importancia de lo que tú dices. Si no estamos viendo estas cifras, entonces podríamos pensar de que la situación actual ya está dando pie para una recuperación, pero cuando miramos además la composición de las ocupaciones, vamos viendo de que se van llenando ocupaciones que en su mayoría tienen que ver con condiciones de precariedad. Entonces, si esto va a ser nuevamente lo que empuje la ocupación, los cuentapropias, asalariados externos, ¿verdad? Claramente ahí se nos va a ir generando un problema en el corto plazo, porque van a ser condiciones que muchas veces van a venir vinculadas con profundos daños que se han generado en los hogares debido a la insuficiencia de ingresos en esta pandemia. Es decir, hogares donde, imagínate, este es el caso de una persona que no puede salir a trabajar, pero necesita trabajar, pero no puede hacerlo, porque tiene que cuidar a alguien más. Entonces, eso quiere decir que esa persona o ha estado viviendo con transferencias de otros miembros del hogar, o con pensión, o probablemente con las transferencias que ha hecho el gobierno, que hemos visto de que recién el IFE universal es el que logró tener realmente un nivel de alcance que era lo que se debería esperar en una pandemia. Entonces, quiere decir que hubo mucho tiempo sin poder recibir un beneficio, y que por su labor probablemente de cuidado no está pudiendo salir a trabajar. Entonces, cuando necesita hacerlo, todos estos problemas que se han ido acumulando en el hogar probablemente van a ir presionando para que las ocupaciones que esas personas desarrollen sean bastante precarias. Y ahí nos podemos ir encontrando también con situaciones de informalidad, nos podemos ir encontrando con situaciones donde se incrementa el pago que realiza, o la gran cantidad de personas que están pagando salarios más bajos, ¿verdad? Y en cierto sentido eso es algo que podríamos estar experimentando los próximos meses. Si no observamos esta situación, si no la colocamos en la mesa, vamos a creer de que hay una mano invisible que lo gobierna todo, ¿verdad? Y que hasta ahora lo está haciendo muy bien, porque hemos logrado bajar de las dos cifras. Estamos conversando con el investigador de Fundación Sol, Recaredo Gálvez, a propósito de las últimas cifras de empleo que hemos conocido en nuestro país. Recaredo, a propósito de lo último que comentabas respecto de aquella población que principalmente ha tenido que ejercer labores de cuidado durante esta pandemia y no pueden participar del mercado laboral. Esa situación afecta principalmente a mujeres en general, cuando hablamos de precariedad, es doblemente precario a la hora de hablar respecto del empleo femenino. ¿Qué podríamos decir al respecto, considerando que, como hemos dicho anteriormente, estamos hablando de un retroceso de prácticamente una década respecto de la situación del empleo femenino a como estamos actualmente, y que para revertir eso se requieren quizás iniciativas que por ahora no se han escuchado por parte de nuestras autoridades? ¿Cómo lo ves tú? Te quedaste muteado, Ricardo. Ahí Sí, sí. sí. Esta misma tasa de subutilización que venimos comentando, la tasa global de subutilización, si la miramos en el caso de las mujeres, ahí estamos llegando al 29%. Entonces, en gran medida, como tú señalas, las mujeres sí están en una situación desmejorada. Hace muy poco, la semana pasada, en la Fundación incluso miramos otra dimensión, que es el de las mujeres ocupadas,
Y ahí pudimos observar, ¿verdad?, de que en aquellos casos donde las mujeres incluso son madres, que ahí se realizan labores de cuidado, como las que estamos conversando, pueden llegar a recibir cerca de un 20,8% menos que las que no son madres. Entonces, una discriminación por maternidad, además de eso por labores de cuidado, además de eso por ser mujer. Entonces, claramente que la manera de resolver esto, probablemente uno pensaría es muy simple, pero en realidad depende de que sean las propias mujeres quienes logren liderar, impulsar y colectivizar políticas que en gran medida resuelvan esto, ya que muchas veces las propias políticas que se han impulsado han venido de parte o de hombres, que son los que han gobernado las carteras de Hacienda, o muchas veces en las políticas de trabajo, y son políticas que apuntan por lo general al subsidio, ¿no?, al cuidado de la integridad real, tanto el bienestar mental como físico, como las relaciones que pueden tener las mujeres en sociedad. Entonces hay dimensiones que son mucho más integrales de este problema, y que por eso es importante que los propios colectivos de mujeres, hoy día existen colectivos de mujeres que en cierta medida problematizan esto, lo colocan sobre la mesa, y es muy importante que tengan la posibilidad de incidir a través de la difusión de esas propuestas, a través del trabajo en esas mismas intenciones, y poder avanzar en alternativas que sean populares y que realmente permitan ir transformando el escenario en el que nos encontramos actualmente. A veces eso puede parecer muy abstracto, pero en ese sentido, cuando hemos visto que ocurren distintos niveles de protesta cada vez más progresivos, como lo que vimos el viernes pasado, ¿verdad? No haciendo el caso de lo que ocurre específicamente en las tardes, que fue un momento lo que ocurrió, sino que mirando lo que había ocurrido antes en la protesta en Plaza Dignidad. Entonces, vamos viendo cómo hoy día hay una situación que no se ha resuelto, ni con la Convención Constitucional. Vemos estas cifras de empleo, al abrir un poco lo que nos muestra el velo del gobierno, nos damos cuenta de que la situación es mucho peor todavía. Entonces, hay acá una tensión que no se ha resuelto. Ya hay una tensión social de lo inmediato, que es el problema que estamos describiendo, un problema de ocupación que se traduce en un problema de ingresos para el hogar, y un problema de ingresos al mismo tiempo se puede traducir en otras tensiones de salud mental, en tensiones físicas que tienen que ver con el tipo de alimentación, que tienen que ver con las relaciones de los miembros del hogar. Entonces esas tensiones se han mantenido por más de 2 años, en conjunto con un clima de encierro en este ámbito de las cuarentenas, y al momento de generar esta apertura que hoy día estamos visualizando, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con ese aspecto de estas tensiones. O sea, probablemente no se van a resolver de manera sencilla, y las personas que se encuentran sometidas a estas situaciones, que no han podido encontrar el trabajo porque tienen que estar cuidando, y que cuando lo salgan a buscar probablemente van a estar en condiciones paupérrimas, van a ir presionando porque esa situación mejore. O sea, es lo que vimos en octubre. Es muy difícil pensar de que algo que no se resolvió hoy día probablemente no va a generar un problema. Entonces la cosa que cabe preguntarse ahí es quiénes van a proponer soluciones. Este gobierno, el próximo, si lo miramos desde el punto de vista del gobierno. Por eso es que el énfasis inicial que coloco en el problema que enfrentan las mujeres hoy en día lo trato de trasladarlo más que todo a los colectivos, a las organizaciones sociales, porque pareciera que esas han sido mucho más claras en poder identificar estas problemáticas, en colocarlas sobre la mesa y en buscar soluciones. Los gobiernos han tratado, o el gobierno actual ha tratado de contener el clima en el cual estamos, que desde el 2019 es prácticamente un polvorín, y en cierta medida esa es su gran preocupación. Hemos visto muy poco en los demás ámbitos. El ejemplo del IFE que comentábamos anteriormente es muy claro, o sea, que el beneficio había tenido un carácter universal casi al final, antes de la apertura prácticamente, demuestra lo difícil que fue entender la magnitud de este problema para el gobierno. Bueno, Recaredo, sin duda alguna es un tema que da para hablar mucho. Son varias las aristas que nos quedan todavía por abordar. Las vamos a estar conversando, por cierto, en futuras sesiones con ustedes, ahí con la Fundación, contigo o con todo el equipo que compone ahí a Fundación Sol. Así que agradecerte a través tuyo a todos allá y por supuesto los esperamos en una próxima ocasión. Que estés bien. Gracias, igual a ustedes, que estén bien. Adiós, Recaredo.